9:30 de la mañana en estos momentos ya está con nosotros Martín Cardoso, el expresidente de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines, que está de paro y que ha en realidad convocado a varias medidas sindicales en las últimas 24 horas debido a una negociación colectiva que ellos entienden está estancada pese a diferentes conversaciones. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Bueno, buen y día. Gracias por estar. Bienvenido, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, ¿cuál es la situación respecto al sector de ustedes hoy? ¿Hay diálogo? ¿Tienen dificultades realmente y por eso llevan a esta medida del paro? Porque siempre da la sensación de que el paro es como la última medida luego de varios intentos de negociación colectiva que ustedes dicen en este caso está estancada. Bueno, tal cual, como decís, nosotros es un convenio colectivo que se venció el 30 de junio de este año. Lo habíamos tenido en pausa porque paralelamente estábamos negociando el convenio colectivo del sector tripería. Habíamos quedado de acuerdo con las cámaras empresariales, el Poder Ejecutivo, de decir, bueno, para no llevar esas dos negociaciones a la misma vez, con todo eso lo que significa, pusimos en pausa el convenio colectivo de industria frigorífica, lo cual lo retomamos a fines de agosto, principio de septiembre. Hicimos una propuesta, como toda negociación colectiva, la primera propuesta con insumos de los gremios, bueno, se podría considerar un poco ambiciosa, es la génesis, ¿no?, de la negociación. Las cámaras empresariales presentan su propuesta por debajo de nuestras aspiraciones. Planteaba alrededor de 15 o 16 temas esa primera propuesta. Sí, ¿no? esa era una propuesta compuesta que consideraba algunas demandas de las empresas. Bueno, por lo general también es bueno señalar que cuando el Consejo de Salario ahí se negocian los salarios mínimos. Vamos a decir, después hay otra negociación paralela que las plantas agroexportadoras tienen sus convenios internos y es otra negociación secundaria. Presentamos una propuesta, no hubo avance en la misma, no fue revisado ninguno de los puntos. Bueno, ahí el Poder Ejecutivo, como ya habíamos pasado mitad de octubre, ya a principio de noviembre, vio que no habían avance en la misma, presenta una propuesta de acercamiento, que es un mecanismo de estrategia que usa los negociadores del Poder Ejecutivo. Nosotros la tomamos, ahí las cámaras empresariales nos plantean, bueno, hagan el máximo esfuerzo ustedes, que entiendan cómo una propuesta para transitar un camino de acuerdo. Nosotros bajamos las aspiraciones casi al 50%, yendo en línea con la propuesta del Poder Ejecutivo, se la presentamos, nos piden una ventana de 15, 20 días para revisarla, para hablar con los socios. Hay que tener en cuenta que hay 30 y pico de frigoríficos en el Uruguay, y bueno, cada uno tiene un voto, obviamente, los que están dentro de las cámaras. Le damos esa, cuando nos dan la devolución no habían revisado ninguno de los puntos. Cuando digo revisado es, si yo te pido 1000, te doy 0,50, pero eso es negociar, ¿no? Digo, es el espíritu de la negociación, ¿no? Eso no pasó. Es como que no hubo respuesta a nada de los 6 puntos que ustedes, de las 6 solicitudes. No hubo, tal cual como decís, Rosario, no hubo respuesta de los puntos, y bueno, nosotros en esa... Ahí se manifiestan en conflicto sí, ustedes, ¿no? ahí nos manifestamos en conflicto, lo entendimos como, bueno, como que ya la postura era intransigente. Nos vienen planteando, ya de arranque van cambiando el relato, obviamente, las cámaras empresariales, y nos plantean postergar el convenio hasta julio del 2026, donde nosotros, obviamente, es inviable. Por lo que dije al principio, nosotros ahí estamos, hay miles de trabajadores que se va la vida en ese Consejo de Salario. Bueno, nosotros obviamente no estamos dispuestos a transitar un camino de prórroga de convenio, y ahí nos manifestamos en conflicto. Dimos una semana porque nos manifestamos en conflicto el 22 de noviembre. Dimos una semana a ver si se generaba el hecho político ahí, en decir, bueno, a ver si empiezan las llamadas, porque siempre las hay, los contactos informales. No hubo respuesta. No hubo respuesta. El 28 de noviembre, en directiva, como tenemos la potestad a nivel nacional de todos los gremios de tomar las medidas que entendamos correspondiente, comenzamos con las medidas sorpresivas, que entendemos todo lo que genera, que ya es de público conocimiento. Recordemos, son paros sorpresivos de 24 horas. Sí, en realidad lo hacemos, nos juntamos todo como directiva a la noche, vamos viendo, obviamente hacemos nuestro estudio de campo, cómo se mueven las empresas, y ahí lo decretamos. Nos vamos a ir un momentito, ya seguimos contigo, por favor, te agradecemos un montón. Nos vamos directo a la cumbre, que está en este momento la foto de familia. Gracias. Está conversando
pensando lo que era la foto de familia, que es esto de cuando se reúnen, se ponen todos los que son los principales de una cumbre, de una organización, se ponen todos juntos allí en... Hermosa foto. Hermosa foto que se estila y se dice foto de familia como el término formal. Seguimos hablando de este conflicto, hablábamos de estos paros, cómo los resuelven ustedes, resuelven en la noche anterior cómo está el conflicto, allí deciden el paro. Pero la pregunta que te hago, más allá de esta medida y que ahora vamos a hablar de lo que se habla de la solicitud de esencialidad y demás, es para que podamos también todos entender de qué tipo de salario mínimo estamos hablando. Sí. ¿Y cuáles son esas 6 grandes ítems de solicitud, de reclamo, de negociación en los que ustedes están hoy parados de alguna forma para intentar lograr ese diálogo con las empresas? Bien, bueno, buena pregunta. Hay como un relato que los trabajadores de industria frigorífica somos como los maya ahora, ¿no? Se replican, que tenemos salario que parecemos anestesistas. Nosotros tenemos, nuestro salario está compuesto por 2 variables. Una es el valor hora y después una productividad. Según los animales que vos hagas, según lo que vos cobrás. Nuestro salario va en función... Cuando decís hagas es carnear, ¿qué significa? Sí, faenar. Según la cantidad de animales que vos faenes, va en función nuestro salario. Tenemos salarios variables y somos jornaleros de estajista. Eso que implica es, bueno, si tu salario no es el mismo si trabajás, no sé, frigorífico, voy a hablar de un frigorífico que es la empresa donde yo trabajo, que trabajo en Frigorífico Carrasco, que pertenece a Minerva. Tal vez no es el mismo salario del frigorífico Pool de Cerro Largo, que tiene una modalidad de trabajo 25 jornadas mensuales, de 8 horas, que tal vez, no sé, Frigo Cerro de Durazno, que trabajan 3 veces por semana. El salario cambia. Por esa condición de variabilidad que tiene, porque tienen menos para faenar. Por tanto, nosotros no tenemos salario fijo, esa es la primera dificultad que tenemos. Después, en consejo de salario, lo que se lauda son los salarios mínimos por hora, ¿no? Y para que tengan en cuenta, un trabajador que no tiene convenio colectivo interno, su salario por consejo de salario, lo que estamos discutiendo ahora, varía según la categoría, entre 38.000 y 43.000 pesos nominales, de 8 horas, 25 jornadas, ¿no? Estoy hablando de una situación ideal, pero ya lo mencioné recién. Trabajadores que están nucleados en ese convenio colectivo, por lo general trabajan 3 veces por semana. Ustedes aspiran a que ese mínimo asegurado llegue a otro nivel de Tal cual, ingreso. nosotros en función de lo que planteamos dentro de nuestra propuesta, hay algunas cuestiones que es el incremento en la productividad mínima, que eso es un aumento de salario indirecto para aquellos que no tienen acuerdo. También dentro de esa propuesta está la mejora en la antigüedad, que no va en función de cuántos días trabajé, sino de cuántos años hace que estás en la empresa. Y bueno, y después van un complemento en el salario vacacional, que está sujeto a la asistencia, porque nosotros tomamos una demanda, que también se ha replicado mucho, es el ausentismo en la industria frigorífica. Sí. Dijimos, bueno, tomemos esa demanda y seamos creativos y planteemos mejoras en el salario que esté vinculado al presentismo, es decir, bueno, si el trabajador va todo el año a trabajar, tiene el incremento de tanto por ciento del salario vacacional. En esa línea han sido nuestras reivindicaciones. Pero ya te digo, el salario mínimo de un trabajador de la industria ronda los 45.000 pesos nominales. Bien, Martín, hay varias puntas en este tema y te quiero preguntar también por lo que está pasando con los animales, porque según denuncian los productores, lo que sucede es que cuando se toman este tipo de medidas sindicales, como los paros en este caso, los animales quedan encerrados en lo que son los corrales de las plantas y bueno, entienden que es una dificultad. ¿Es así? Sí, tal cual. A ver, el reclamo es válido, es legítimo lo que hacen los productores. Obviamente que el animal dentro de los corrales o cuando tienen que volver a su campo tienen que transitar una cuarentena, es real, que indirectamente son obviamente perjudicados.
Pero también hay que entender que a veces dicen, bueno, pobres animales, están con hambre, Digo, los frigoríficos cumplen altos grados de estandarización de calidad con respecto a la sanidad animal. Están preparados para que los animales estén. Ustedes tengan en cuenta que hay frigoríficos que son de 9 horas 36, que trabajan de lunes a viernes, y los animales quedan hasta el lunes dentro de los corrales. ¿Se entiende? Porque cuando vos no podés terminarlo, como no tenés, hay otras formas de trabajo como la nuestra, que es de lunes a sábado, hay a veces que no terminamos todos los animales quedan del sábado hasta el lunes. En eso no hay problema. Creo que el reclamo de ellos es legítimo porque los impacta económicamente. Ese es el reclamo que hacen. Después, obviamente, nosotros encontramos esta herramienta de los paros sorpresivos porque tiene una fundamentación, no es que es un capricho nuestro, como han dicho. Nosotros, al cambiar, en realidad no cambió lo que es la ley con respecto a los piquetes y el tránsito de las personas en lugares privados, sino lo que cambió fue el tiempo en que demora, antes cuando vos piqueteabas, el oficio, el recurso que pedía la empresa demoraba 2 o 3 días. Eso nos daba la oportunidad de generarle una presión extra a la empresa para conseguir los objetivos. Ahora, como se actúa de oficio, que vos te parás en el portón y a los 5 minutos ya tenés que desalojar, dijimos, bueno, cambiemos la estrategia porque nosotros hay gremios que somos del 100% afiliados y paramos y no vamos a trabajar y la planta no trabaja, pero tenemos también dificultades en los gremios menores que no pueden parar las plantas. Y ahí fue que se incorporó esto de los paros sorpresivos. Claro, es lógico, están buscando la vuelta también del lado de ustedes. ¿Está la industria frigorífica en condiciones de responder a estas demandas de ustedes de forma homogénea? Hoy lo hablabas, algún tipo de empresa les puede dar una posibilidad de faenar un montón y tener unos salarios adecuados, buenos, importantes, y en otros casos no. Pero eso también implica que ese otro frigorífico de pronto no puede dar las mismas condiciones salariales. ¿Cuál es la posición de ustedes? Nosotros tenemos en cuenta eso. Acá hay, dentro del universo de los frigoríficos hay diferentes realidades. Hay 5 o 6 excepciones que trabajan todo el año. Cuando digo trabajan todo el año, las 25 jornadas mensuales, los 11 meses, saco el mes 12 que es de licencia. Después hay 12 o 13 frigoríficos que tienen promedio entre 17 y 20 jornadas de trabajo. Y después está el otro grupo que la viene peleando desde atrás, que tal vez trabajan, como mencioné, 3 veces por semana. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la propuesta? Por eso nosotros, en función a eso, nuestra propuesta no tiene incrementos directos de salario, sino están sujetos a algo. Es decir, bueno, como nuestro salario va en función a lo que trabajás, no te tienen que mantener el salario, es decir, bueno, las demandas de las plantas chicas es porque faltan mucho los trabajadores. ¿Por qué? ¿Qué hace el trabajador? Al trabajar poco por semana, busca otro trabajo hasta de forma irregular, informal, y no va a trabajar a esa planta. Dijimos, bueno, busquemos algo que para esa planta chica no sea un incremento de salario directo, pero si ese trabajador va, ya que tenemos un beneficio creado que es el presentismo, que lo crearon las empresas para indirectamente obligar al trabajador a ir, ¿no? Sí, para incentivarlo, porque en realidad no debería obligarnos nadie a ir, porque es nuestra obligación. Por supuesto, pero las empresas que con lo que sucede, exacto. Tal cual. Y bueno, en función de eso nosotros no tenemos incremento de salario directo, sino está en relación a las plantas cómo trabajan, si trabajan poco, cuántos trabajadores. Así funciona nuestro salario y tratamos en ese universo de entender las dificultades que tienen las empresas. Dijimos, bueno, para este sector le planteamos tal punto, para este sector el otro. Bien, Martín, ¿cómo se sale de esta situación? Ante este estancamiento de la negociación colectiva que decías, ¿cuál podría ser un camino para empezar a tender puentes, por lo menos? Bueno, nosotros el miércoles tuvimos un plenario nacional donde hicimos un análisis levantamos las medidas, obviamente, para generar el hecho político,